So why is this down here? Is it this one? Okay. Muy buenos días, sábado, hermanos. En esta oportunidad quiero dar seguimiento a los milagros, al tema de los milagros, siguiendo con el tema referente a los milagros de los demonios. Entonces, hay varias escuelas y varias teorías sobre los milagros de los demonios. Sin embargo, me dedicaré a hablar solamente de una de ellas. Una escuela de pensamiento dice que los demonios no están trabajando como trabajaban antes de Cristo. Demonios sabemos que son servidores de Satanás, quienes apoyan su movimiento de insurrección, de oposición a Dios. Adjunto a Satanás, se volvieron en contra de Dios. Apocalipsis 14, dice, pues son espíritus de demonios que hacen milagros. Y en el sentido espiritual, hacen milagros. El poder de moverse lo tiene, el poder de alterar o transportar cuerpos y mentes. Los demonios pueden pasar de un lugar a otro con mucha rapidez. Y de sobra está decir que los milagros que hacen los demonios son evidentes, porque es una guerra espiritual la que nosotros tenemos contra las potestades, contra estos ángeles caídos que son los demonios. Los milagros que ellos hacen, quizás es ahí donde tenemos un problema para entender este tema más con profundidad. Y quiero empezar diciendo que el sacar demonios por el mismo demonio es un tema muy complicado que tal vez en otra ocasión hablemos, pero puedo decir con certeza en este momento de que los demonios pueden sacar un demonio, sí es cierto, pero para introducir otros demonios o otros 7 demonios más o más demonios. Cristo dijo que esto sucedería y está sucediendo durante su reinado, que Cristo está reinando ahora. Dice en Mateo dice que en tu nombre, dice Mateo 7, en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, yo no los conocía, apartados de mí, agentes de iniquidad, dice una versión. Entonces, basado en esto, sabemos que este trabajo satánico o demoníaco, por decirlo así, está en acción en el momento. Los demonios planean lo que van a hacer y se le compara con la serpiente, que tiene mucha paciencia para hacer las cosas. Y dice en 2 Tesalonicenses 2:7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. La tercera parte de los ángeles fue arrastrado, según la tradición en el Apocalipsis, fue arrastrado por Satanás hacia el mal, a independizarse de Dios, y fueron derribados adjunto a Satanás. Y nada se puede hacer a espaldas de Dios, porque Satanás creyó que estaba actuando a espaldas de Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12. Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Vi a Satanás como una estrella que cayó del cielo a la tierra. Apocalipsis 9:1. Hebreos 12:22 dice, Satanás eligió rebelarse en contra de Dios, y una innumerable compañía de ángeles o millares
millares de millares le acompañaron. Y estos son los demonios con los cuales estamos bregando hoy en día. La escuela de pensamiento, una escuela de pensamiento dice que no existen demonios. Mayormente una escuela de pensamiento de el área de anglosajones, que no existen los demonios haciendo mal en el día, sino que son problemas mentales, ya que fueron los demonios encadenados cuando Cristo resucitó. Es una manera de ver este tema. Sin embargo, tenemos que ser coherentes con la Biblia, a ver qué más dice referente al tema. Primero Timoteo 5:8 dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si Satanás y sus demonios fueron atados cuando Cristo resucitó y ya todo el problema se acabó, entonces el libro de Pedro, las cartas de Pedro fueron escritas después de que Jesucristo resucitó. Si esto es cierto, de que están encadenados, entonces no se hubiera escrito este versículo. La carta de Pedro entonces nos advierte que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro escribe que los discípulos y los apóstoles, Pedro, Pablo y todos los escritores, sufrieron los ataques de parte de Satanás. Y si estos fueron atados, repito, ¿por qué escribió Pedro esto? ¿Por qué dijo Pablo que no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra huestes espirituales en los lugares celestiales? ¿Por qué dijo Pablo que nos aferramos a la fe y que con ella nos aferráramos a la fe y que con ella podemos soportar los dardos de fuego del maligno? Porque hay una guerra del bien en contra del mal, porque hay una guerra de malos espíritus en contra del Espíritu Santo que debe de habitar en nosotros. ¿Por qué dijo Jesús que no pequemos más? Porque vendrán 7 demonios más a habitar en nosotros si estamos en una osadía espiritual. ¿Por qué dijo Pablo que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:3 al 4. Entonces, la lista es larga. La conclusión hasta este momento a la que quiero llegar es que los demonios aún trabajan, aún viven con y entre nosotros. Y por eso es que igual que al Espíritu Santo no lo podemos ver con nuestros ojos carnales, igual tampoco podemos ver a los demonios. Se disfrazan diferentemente, sabemos eso, se mueven en mucha gente poderosa, se mueven en los asesinos, se mueven en los rebeldes, se mueven en los homicidas, en los matricidas, en los patricidas, en los ateos, en los que hacen leyes contra Dios, en muchos ricos que son ávaros, en los pobres que son ávaros también, porque hay pobres que no tienen dinero, pero también son ávaros, en los maledicientes, en los cobardes, dice Apocalipsis, que también en ellos se mueve el espíritu, en los espíritus malos, en los depresivos espirituales, en los haraganes o los perezosos, en todos los movimientos de organizaciones grandes del mal o en los movimientos políticos que se mueven en contra de Dios y todas las perversiones sexuales, comenzando por la pega y todas esas cosas, se mueve los espíritus de Satanás o los demonios o ángeles caídos, como quiera llamarlo. Se mueven entonces en nuestras neuronas. Tenemos un averaje de 50,000 pensamientos a diario y nosotros tenemos que escoger cuáles se van a quedar con nosotros para adoptarnos, para adoptar esos pensamientos y para que podamos escoger pensamientos del bien y no del mal. Entonces, se mueven también en los cerebros oposicionales y arrogantes, en los pendencieros, en los iracundos. Son formas de darle entrada a los espíritus de Satanás o a los demonios de Satanás. El sistema diabólico y demoníaco aún existe, el sistema del mal contra el bien aún existe, el sistema contra Dios aún existe. La guerra contra los cristianos está en todo su color y todo su calor, en todo su color y todo su calor.
Por ende, aconseja Pablo, examinaos a vosotros mismos. Si esto no fuera así, entonces ¿para qué habría de examinarse uno? La pregunta del millón es ¿cómo se le da lugar a Satanás? Por medio del pecado es la respuesta. ¿Y cuál pecado? Bueno, cualquier pecado. Pablo siempre usó esa frase, ¿sí? Que para no dar lugar al diablo, porque el diablo está listo para cuando nosotros damos lugar a un pecado, introducirse por medio de ese pecado en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro comportamiento. Y sobra decir que hay que preguntarle a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestro buen amigo que nos va a decir la verdad en qué estoy fallando. Ellos nos van a decir la verdad en qué estoy fallando, en qué necesito trabajar espiritualmente para que Satanás no trabaje en mí. Y entonces no le daremos lugar a Satanás en nuestras vidas espirituales. Sabemos que Dios conoce las intenciones del corazón y sabe quién le ama y le teme. Sabemos que el gran pecador, el rey David, fue zarandeado por sus propios pecados. Sabemos que Dios amó al rey David. Sabemos que Dios dice, con amor eterno te he amado, le dice a Jeremías, al pueblo israelita, pero sin duda dice, no te dejaré sin castigo, porque Dios ama, castiga a quien ama, perdón, y lo puede castigar con los mismos demonios, porque los mismos demonios pueden ser servidores de Dios para el castigo de nosotros mismos, como lo fue el rey en Babilonia, el rey de Babilonia para el pueblo de Dios. La hipocresía es una enfermedad espiritual también que nos conduce a una ceguera, nos embota la mente y nos mete dentro de un paradigma de pensamiento. Y no hablaré mucho de eso porque muchos líderes se van a ofender, pero hay muchas iglesias condenativas encerradas en modelos de pensamiento que no quieren cambiar sus posturas ni posiciones que tienen que expandirse a 1 Corintios 13. Hacer que tengas todo el dinero que quieras y perder tu alma, ese es un milagro de Satanás también, o del demonio. Satanás puede darte todo el dinero que quieras y tú puedes decir que fue un milagro de Dios, pero tal vez no es un milagro de Dios. Los demonios sí pueden hacer milagros, son mentirosos en el sentido de que no vienen de Dios, pero son milagros. Por ejemplo, hacer que una vara se convierta en serpiente es un milagro, pero es mentiroso porque viene de parte de un demonio, no viene de parte de Dios. Hacer que pierdas todo de un día a otro, como en el caso de Job, este es un milagro también, de Satanás, no de Dios. Hacer que un ungido de Dios como el rey Salomón pueda perder toda honorabilidad por su desenfreno lascivo con mujeres idólatras, también son milagros de Satanás o es milagro de Satanás. La idea de los milagros de Satanás al final del día es hacer daño al cuerpo, hacer daño al alma y llevar a las personas al infierno. Esa es la idea de ellos. Si te hacen un bien o si te hacen un mal, siempre la idea es conducir tu alma al infierno. Y esto dice la Biblia que Él vino para destruir, para hurtar y para matar. En Juan capítulo 10, versículo 10. Pueden tener poder para influenciar millares de gentes, a ciertas personas, ser muy lúcidos, encantadores, pero no son más que espíritus de demonios. Y por eso llevamos la corriente de pensamiento de decir, examinen los espíritus o examínense a ustedes mismos a ver si son de Dios o a ver si están en Dios. Sí hacen milagros, pero no son hechos por el Espíritu Santo. Es el tema que venimos desarrollando, que no son hechos por el Espíritu Santo. ¿Cómo se invoca entonces a Satanás? Es la pregunta. ¿Cómo se invoca a los demonios? Con el solo hecho de no querer saber la palabra de Dios, con eso basta. Pablo dice, siempre usó esa frase, no hagamos esto para no dar lugar a Satanás. Fue una frase que
que Él siempre usó y que nos conviene usar a nosotros. No hagamos ciertas cosas para no dar lugar a Satanás. Hay miembros de 10 o 60 años en la iglesia que no saben dónde está Efesios 6 y pueden leer y pueden escribir, pero son muy inteligentes, son doctores, son abogados, son jueces, pero no se dan a la palabra o al espíritu. Entonces Dios les ha embotado el entendimiento y vienen a ser ancianos y grandes ejecutivos en la iglesia, porque la iglesia se ha politizado hoy en día, mayormente en los países primermundistas, como aquí en Estados Unidos y Europa, y etcétera, etcétera. Entonces, todos estos líderes que no han llegado a 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7, tendrían que pararse y hacer un autoanálisis bajo qué espíritu están siendo gobernados. Hay espíritus de adivinación y se puede decir que esos son milagros, porque son milagros, pero no son de Dios ni vienen de Dios, sino que son para conducir hacia el mal. Una persona endemoniada hará aquello para que Satanás lo necesita, así como el Espíritu Santo hará que nosotros hagamos cosas para lo cuales nos necesita, igual Satanás. Los milagros de los demonios, entonces, es una gama, es una gran ramificación que podemos hablar, pero los milagros de los demonios es lo opuesto a los milagros del Espíritu Santo. Ellos causan dolor, el Espíritu Santo causa gozo. Pueden causar accidentes, meterte en la cárcel. El Espíritu Santo trae buenas noticias a nosotros. El Espíritu Santo afirma nuestros huesos. Los demonios quieren quebrarnos, porque esa es la idea de ellos. Milagro es lo uno y milagro es lo otro, en esta connotación. Devoran la obra de tus manos, bíblicamente hablando, lo que Dios te ha dado, tus posesiones materiales, tu salud, devoran todo esto, y el Espíritu Santo lo cuida. El Espíritu Santo lo cuida, y estas dos cosas son milagros opuestas, pero al final del día son cosas que suceden fuera de la norma. Con el pecado, entonces, es como le damos lugar a Satanás o a los demonios. Efesios 4, 27 a 32 dice: ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más. Es un ejemplo sencillo. Si nosotros comenzamos a robar, a hurtar lo que no es de nosotros, entonces Satanás se le está abriendo una puerta para que Satanás entre en nosotros y pueda seguir trabajando o esté trabajando en nuestras vidas, y de ahí se va expandiendo si no paramos esa conducta. Por eso es que debemos de arrepentirnos y pedir perdón a Dios diariamente por nuestros pecados que conocemos y por los pecados que no conocemos. Cuando Satanás hubo terminado de tentar a Jesucristo en el desierto, después de 40 días y 40 noches, dice que se apartó de él por un tiempo. Así que Satanás no se va a apartar de ti por siempre. Los demonios no se apartan por siempre. Ellos se apartan por un tiempo. Tal vez estás tú en ayuno, oración o qué sé yo, se apartan por un tiempo, pero luego regresan con otro ataque en el momento que tú menos lo esperas, y entonces te van a hacer más daño. Por eso siempre dice la Biblia que debemos de orar y velar. Velar en el sentido de estar alertas, no en el sentido de no dormir. Velar en el sentido de estar diestros, dispuestos a protegernos espiritualmente, como dice Efesios 6. Toda la razón de nosotros, el pensamiento de nosotros puede caer en un mundo en donde no entendemos las cosas, y puede impedir que nosotros miremos estos dos tipos de trabajos, esta guerra opuesta del bien y del mal. El mensaje entonces que tenemos hasta el momento es que sí existen los demonios, sí trabajan los demonios, están trabajando. Inclusive el apóstol Pablo dice que Dios asignó un espíritu de Satanás para que abofeteara a Pablo, para que no se enalteciera.
Hay muchas y diferentes formas de que pueden trabajar los demonios. Todo tipo de gente arrogante y prepotente, brujos y gente ignorante, hacen milagros, hechicerías y milagros, sea que lo hagan en el nombre de Jesús o no lo saben, o que lo hacen directamente en el nombre de Satanás, como las iglesias satánicas, como los brujos o chamanes y todas estas personas que invocan directamente a Satanás y a sus demonios, eh, caen en el mismo lugar y hacen obras malévolas, hacen cosas que parecen grandiosas y la gente es arrastrado hacia ellos porque ven estos milagros y no les importa si son de Dios o son del diablo. La gente lo que quiere ver es algo extravagante, fuera de lo común y seguir ese modelo de pensamiento. Basta decir por un momento que Gedeón, con pureza de corazón, puso a prueba los sueños que tuvo, los encuentros angelicales y divinos que tuvo, y Dios vio su corazón y Dios dejó que lo probara. Y Dios dice, probadme. Entonces lo que estoy tratando de decir es que si hay pureza en tu corazón, si hay humildad, puedes poner a prueba a Dios. Si tú estás llevando una vida en el Espíritu Santo, porque la orden es ser lleno del Espíritu Santo. La orden no es una petición, es una orden, ser lleno del Espíritu Santo. Porque nosotros somos dioses. Salmos 82:6 dice que somos dioses. O nos llenamos del mal o nos llenamos del bien. No pueden existir dos fuerzas que rigen a un ser humano al mismo tiempo. Sí puede haber un pleito interno, pero no pueden haber dos reyes en el mismo corazón. No podemos tentar a Dios, pero sí podemos probar los espíritus a ver si son de Dios. Porque toda persona que habla de Dios tiene que concordar tiene que estar de acuerdo, en acorde con la Biblia. Si no está de acuerdo con la Biblia, entonces ese no es un espíritu de Dios, aunque hable en el nombre de Dios y quiera comportarse como si fuese de Dios. Hasta el momento, lo que he pretendido decir es que la fuerza satánica sí existe y estamos en una guerra espiritual y sí hacen milagros en el nombre de Dios los demonios o Satanás. Sin embargo, no debemos de creerles. Tenemos que ser suficientemente sagaces, espirituales, conocer la palabra de Dios, para que de esta forma podamos discernir entre, como dice la Biblia, entre lo que es la izquierda y lo que es la derecha. Saber. Y si no sabemos leer o escribir, tenemos que humillarnos delante de Dios y pedirle sabiduría espiritual, como pedía Pablo en Efesios 1 para la iglesia, que les dé sabiduría espiritual para que puedan discernir entre el bien y el mal. Expanderé en otro sentido de milagros en otra ocasión, gracias al hermano Atilio, al hermano en San Luis Potosí, al hermano Copado, que tienen este programa. Dios les bendiga, les guarde y les siga dando ánimo y les esfuerce. Pretendo decir en esta plática que estemos siempre alertas y estemos siempre orando todos los días, no solo los miércoles o no solo los domingos, sino que un cristiano es cristiano 24 horas al día con su conducta en su trabajo y tiene que mostrarse como cristiano y tiene que adorar a Dios diariamente, no solo cada domingo, diariamente. Tiene que tener su devocional, tiene que tener su tiempo a solas con Dios. Y como dijo un hermano, el día que yo no tengo tiempo para Dios, esa hora que le dedico a Dios, entonces me impongo 2 horas para Dios. Con este pensamiento lo dejo y examinaos los unos a los otros. Examinen los espíritus a ver si son de Dios. Y quien no cree en el mal, en los milagros que hacen los demonios, entonces prácticamente no sé qué anda haciendo con Dios, porque ya supuestamente está libre de todo problema. Con esto termino. Dios les bendiga y pasen ustedes un buen día.